Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con un nuevo video. Sé que en casi 2 meses no les pude cumplir con los videos diarios a fin de mes, así que estoy tratando de reponérselos. No les voy a prometer que serán diarios todo el mes, pero haré lo posible para que sean seguidos. Lo único que les pido es su apoyo y sus likes y comentarios para que YouTube le dé más alcance a las historias. Como se imaginarán, entre más historias, más rápido se nos irán acabando, así que entre más crezca nuestro culto, más historias podremos compartir. Si quieren hacerlo, pueden enviar su historia a los contactos que están abajo y en la caja de información. Y bueno, después de este largo intro, vayamos con las historias. Hola, amigos del culto y gente del canal. Espero se encuentren muy bien. He de decir que soy un gran fan de este canal desde hace un gran rato. Mando este correo debido a que me animé a contar una historia mía respecto a la brujería. Me llamo Cristian y soy del Estado de México, de Los Reyes, La Paz para ser exacto. Verán, mi vida de una u otra forma ha girado al esoterismo, ya que mi abuelita es una bruja muy respetada por donde vivo, y desde muy chico he tenido un gusto particular con lo esotérico y lo paranormal. Así como he visto a mi abuela realizar trabajos a mujeres para amarrar y endulzar a su pareja, he visto también cómo gente le pide favores para enfermar a otros, sanarlos, tener dinero, etc. La experiencia que quiero contar es un tanto particular, ya que ocurrió cuando iba en segundo de secundaria. Yo era un chico bastante tranquilo y nunca me metí en problemas. Estudiaba y en mi salón vendía dulces. Este detalle es importante. Bueno, había un tipo que me molestaba mucho. El tipo que al principio se quería pasar conmigo decía estar obsesionado con ser narcotraficante y que él ya estaba manejando una pequeña banda para que le ayudara con la mota y bueno, esas cosas. Y pues algunas veces el tipo no hablaba de otra cosa más que eso, lo cual ocasionaba que me molestara algunas cosas que decía. Total, un día, según él, yo había sido un soplón, que le dije a los orientadores que él era el que vendía porros afuera del colegio, cosa que obviamente era mentira, porque apenas si lo conocía al tipo y nunca le hablaba a nadie de sus ideas tontas. A partir de ahí me empezó a fastidiar, golpear y amenazar casi de muerte, incluso a extorsionar, queriendo que le dé la mitad de mis ganancias de los dulces que vendía. Yo le decía que no. Sin importar cuántas veces reporté sus conductas, los directivos nunca hacían nada. Y este tipo, llamémosle Omar, se creía el rey del mundo. También amenazaba a muchos como yo, pero nunca le decían nada. Eso a mí ya me tenía harto. Así que una noche regresando a mi casa, se me ocurrió pedirle ayuda a mi abuela. Le comenté todo lo que me pasó y sin ningún problema aceptó en ayudarme. Unos días después de reunir unos datos de él y sus fotografías, ella me llevó a un rincón de su casa, donde hacía sus trabajos. Ahí fue cuando vi por primera vez a todo color una imagen grande de la Santa Muerte, a la cual ella adora mucho. Cabe decir que a la Santa Muerte ya la conocía desde hace mucho, pero nunca había visto una figura tan grande, y solo la había visto en fotos o imágenes en papel. Bueno, continuando con lo otro, hicimos el trabajo. Ella me aseguró que todo lo que me hizo se le regresaría peor. Total, pasó como 1 semana y media de aquel trabajo, y noté cómo cada día el tal Omar se enfermaba o se sentía mal. Se le veía algo pálido y bastante cansado. Durante esos días incluso no dejó de molestarme, pero cuando me quería hacer algo, se ponía a toser de manera muy rara y hueca.
Un día, mientras tomábamos clase de educación física, Omar empezó a vomitar. Y vomitó bastante, algo que sorprendió bastante tanto a mí como a mis compañeros y maestros. Es que el tipo vomitó clavos y cabellos, y hasta bichos como cucarachas o grillos. Eso era una escena bastante turbia, pero admito que se lo merecía. Tanto fue el impacto que se lo llevó a una ambulancia. Faltó varios días y después simplemente se dio de baja. Se comentó muchas cosas, pero nunca sospecharon de mí. Al día de hoy, después de esa experiencia, empecé a practicar estas artes esotéricas. Ya que ahora mi abuela está retirada, pienso tomar su lugar, y pues si incluso alguien quiere una ayuda o orientarlo con algún problema, con gusto lo puedo hacer. Espero puedan leer mi experiencia. Si gustan, tengo muchas anécdotas más y de amigos míos, pero primero me gustaría que esta anécdota mía la pudieran poner en un video. Les mando muchos saludos y espero tengan mucho éxito. Hola, mi nombre es Isabela. Soy del estado de Puebla y te vengo a contar mi historia. Esta historia habla acerca de brujería hacia mi mamá. Mi mamá se casó con un hombre que tenía primero una familia. En ese matrimonio tuvo 5 hijos y su esposa falleció después de unos años. Él decidió casarse con mi mamá. Mi mamá, cuando recién se casó con él, empezó a tener fuertes dolores de cabeza. Había tenido 2 hijos, pero al nacer murieron. Se le empezaba a hacer raro que sus hijos murieran. Después de eso empezó a sospechar. Al poco tiempo fue con un brujo y le dijo que le habían hecho maldad para perder a sus hijos. Después de eso la curó y pudo tener a su primer hija todo normal. Después llegó el segundo, un varón, y al poco tiempo, a la edad de 2 años que tenía mi hermano, se empezó a enfermar. Lo llevamos con muchos doctores, pero nada le hacían. Se le empezó a partir la lengua. Mi papá tuvo que vender un terreno para llevarlo al hospital, ya que estaba delicado, y al final, como su única opción, fue llevarlo con un brujo. Fueron y le dijo que a mi hermano de 2 años le habían dado algo de comer y por eso estaba enfermo. En ese momento, mi mamá recordó que la cuñada de mi papá, hermana de su difunta esposa, le había dado una naranja y el bebé se la había comido. Desde ese momento, mi mamá nunca permitió que se le acercaran a su hijo. Así pasaron los años. Mi papá seguía visitando a sus primeros hijos. Cabe resaltar que todos sus hijos ya eran mayores de 30 años. Mi papá en ese tiempo llegaba enojado, frustrado, gritándole a mi mamá. Él enfermó, empezó a vomitar y defecar sangre. Al final lo operaron. Había quedado muy flaco y después de eso empezó a ver muertos, familiares de él, y miraba mucho a una niña. En ese entonces estaba muy delicado. Pensamos que íbamos a perderlo. Lo llevamos al doctor, pero nos dijo que iba a morir. Entonces, nuestra única opción era ver a un brujo. Él nos dijo que había una mujer anciana de cabello canoso que lo odiaba mucho. Cabe resaltar que así era la hermana de su difunta esposa. Entonces, mi papá comía comida que a veces le daba a su hija, mi media hermana, y esa comida se la daba a su tía, hermana de su difunta madre. Después de eso, el brujo le hizo un ritual a mi papá y mi padre mejoró mucho, gracias a Dios. Al poco tiempo, al año, mi mamá cayó en cama. Recuerdo mucho ese día. Fue un martes que se acercó a su jardín, y recuerdo que ella dijo que olía a flores de jazmín, que tenía un olor muy bonito. Al día siguiente, mi mamá ya no se levantó.
Se sentía muy mal. La llevamos al médico y nos dijeron que iba a fallecer, que por un parásito que tenía en la cabeza, pero no hubo resignación para nosotros. Mi mamá ya no caminaba, ya no comía, adelgazó tanto en unos 5 días aproximadamente. La llevamos con una señora que curaba y le dijeron que le habían hecho un entierro para 7 días, que debía morir al 7.º día. Era algo difícil de creer, tanto que si lo hubiera grabado no me lo creerían. A mi mamá le realizaron 3 rituales o limpias. Desde la primera vez empezó a comer, a sentirse muy bien. Fue un milagro tan difícil de creer, y sobre todo a caminar, ya que la habíamos llevado en silla de ruedas cuando ya iba muy grave. Después pasó el tiempo. 3 años después, habíamos citado un brujo para que fuera a la casa a ver a mi papá. En ese entonces, él nos dijo algo que definitivamente se cumplió. Esta fue la tragedia. En el mes de abril fue a vernos y nos dijo, recuerdo tanto esas palabras, que si hubiéramos hecho caso, no hubiera sucedido esto. Nos dijo, deben curar a su mamá de la cabeza, porque ella está muy mal y la están trabajando. A los 3 meses después de eso, mi mamá enfermó. Se desmayó. Estaba un poco consciente y ella me decía, hija, ahora sí me voy a morir. Yo entre lágrimas le decía que no dijera eso, que ella iba a estar bien. La llevamos al hospital y nos dijo el doctor que tenía una hemorragia en la cabeza y necesitaba una operación. La operaron. Después de eso, aún estaba consciente. A la semana le empezaron a doler sus huesos. Sus gritos de dolor destrozaban mi corazón. Le pedía a las enfermeras que no la tocaran porque le dolía. Después de eso necesitaba otra operación. El doctor me dijo que había riesgo de que no despertara. En ese entonces le di un beso y le dije te amo, antes de que entrara al quirófano. Mi mamá salió de la operación, pero ya no despertó. Los doctores hicieron todo lo posible porque despertara, pero al 4.º día entró en agonía, así que la llevamos a descansar a la casa. Un jueves falleció mi mamá. Recuerdo que al poco rato de su muerte empezó a llover. Me dolió tanto su muerte. Ahora mi mamá se revela en los sueños que murió por brujería, por algo que comió hace tiempo. En mi cuarto se escucha a ella, sus pasos a las 3 de la mañana. Solo si lo hubiéramos escuchado que necesitaba curarla, hubiéramos evitado esto. Me dolió mucho su muerte. En 2 meses se cumple 1 año de muerta, hasta que por fin lograron su objetivo, terminar con la vida de mi mamá. Yo al poco tiempo hablé con un brujo acerca de la muerte de mi mamá y efectivamente murió por brujería. Desde que se juntó con mi papá, solo llevó y cargó mucho sufrimiento, ya que era mujer de hogar. Mi mamá nunca tuvo educación, nunca fue a la escuela, por eso nunca salía de casa por miedo. Tampoco se hizo cargo de la escuela de nosotros, siempre fue mi papá. Al final de cuentas, la cuñada de mi papá, hermana de su difunta esposa, al fin cumplió su objetivo, terminar con la vida de mi mamá. La cuñada de mi papá siempre practicó la brujería. Cabe resaltar que ella debe 3 almas. Lleva 2. No sé cuál vaya a ser la tercera para que empiece su calvario. Espero que lo pague. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? ¿Han escuchado o tenido experiencias parecidas? Ya saben que me gusta leer sus comentarios, así que los espero. Antes de irnos,
Les repito, dejen su like y suscríbanse si aún no lo han hecho, si es que están disfrutando las historias, claro. Si quieren compartirlas, pueden enviarlas al correo o contactos que están abajo y en la caja de información. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.